Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a entrar en la clase de Hacienda Pública y vamos a ahondar un poco sobre los enfoques de la Hacienda Pública y su función redistributiva. Cabe aclarar que esta es la primera parte sobre la función redistributiva que se terminará de conocer en un próximo video. Primero, vamos a hablar del enfoque dogmático y positivo. Son dos enfoques, el dogmático por un lado y el positivo por el otro. Luego vamos a hablar de los propósitos de la hacienda pública. Muy bien. La información está tomada del libro Hacienda Pública de Juan Camilo Restrepo. Y lo que vamos a ver ahorita, ustedes están viendo en pantalla, es un resumen hecho por mi persona de estos enfoques. Y lo voy a explicar de una manera bastante sencilla. Decimos que hay dos enfoques, el dogmático y el positivo. El primero, o sea, el dogmático, analiza las finanzas públicas o la hacienda pública desde una perspectiva que es el cómo debe ser. Indica cuál sería, por ejemplo, la estructura tributaria más conveniente, cómo deben cobrarse los impuestos, cómo debe de ser la recaudación, todo desde una perspectiva de cómo deberían ser las cosas. Por otro lado, el positivo hace lo contrario, y esta indica cómo pasan las cosas en la vida real, cómo está tributando la gente, cómo se pagan los impuestos, todas esas cuestiones. Ahora bien, por ejemplo acá dice, por ejemplo estudia la correlación de la sociedad y el gasto público. Estos enfoques no son antagónicos, sino son complementarios uno con el otro. Los propósitos. Bueno, en general es el estudio de propósitos que busca el desarrollo del sector público. Como recaudador o como inversor. Hay que echar en cuenta que existe un primer objetivo. Ese primer objetivo es el más obvio y es de dotar a la sociedad o a la comunidad de ciertos bienes colectivos, ¿no? Puentes, calles, cobertura de escuelas, etc. Y hay otros enfoques, otros objetivos que ya podrían ser, por ejemplo, la redistribución, la estabilidad y el desarrollo económico. Vamos a continuar ahora con nuestra presentación. La función redistributiva de la hacienda pública. Y ese es uno de los propósitos que vimos ahí. Bueno, la hacienda pública anteriormente pues, no tenía un propósito redistributivo. Redistribuir es lo que yo pago en impuestos, de algún modo me tiene que regresar. Se consideraba que el objetivo era de atender gastos fundamentales del Estado, con unos mínimos de distorsión en la toma de en las decisiones económicas. Ahora bien, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en las cuales coloco algunas imágenes acá ilustrativas únicamente, después de estas, las personas pues, se dan cuenta, los estudiosos de la hacienda pública, que la hacienda pública ya no puede tener efectos neutrales sobre la actividad económica, que ya no puede dejar de atender estas necesidades de la población. Entonces, no puede ser neutral fiscalmente. ¿Por qué no funciona? En primer lugar, porque un tipo de neutralidad sería, por ejemplo, la neutralidad por compensación, en la cual yo pago un tributo y se me va a redistribuir de igual forma. Por ejemplo, yo pago 100 de impuestos y recibo 100 en mejoras. Esto está bien desde un punto de vista teórico. El problema es que ya en la práctica no sucede así. La verdad, nosotros pagamos impuestos y en la mayoría de veces ni siquiera vamos a obtener un beneficio igual a lo que nosotros estamos pagando. Un segundo tipo se daría cuando la incidencia de la economía pública dentro de la economía nacional es tan insignificante que las finanzas no influyen perceptiblemente en lo procedente de las rentas. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de esta función redistributiva? Tenemos tres. El primero, mejora de la distribución global de la renta nacional. O sea, redistribuir de una mejor manera los
bienes o los ingresos, dinero o la riqueza de la nación. No obstante que hay un problema. Cuando el país es atrasado en cuestiones de desarrollo o subdesarrollado, la distribución es deficiente. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, con pocos bienes y muy pocas personas con casi todos los bienes. Ahora bien, el segundo objetivo es aquel según el cual se busca no una mejora global de la distribución, sino una mejora relativa a los segmentos más pobres. O sea, más servicios para las personas más necesitadas, como salud, educación, etc. Y el tercer enfoque está orientado a una distribución de los grupos más fuertes de la población. Por ejemplo, hay que invertir en educación para todos. Si invertimos en educación para todos, un ejemplo, alguien la va a aprovechar más. Obviamente las personas con recursos más escasos van a aprovechar esta educación pública de mejor manera que las personas con posibilidades que puedan pagar un colegio. Entonces ahí indirectamente se está beneficiando más a la población más pobre y se está equilibrando entre la población que tiene capitales y la población pues, que tiene mucho menos. Vamos a dejar la presentación acá. En la segunda parte vamos a dar la conclusión o el resumen.